Teniendo en cuenta la importancia del seguro de cumplimiento para el desarrollo de todo tipo de infraestructura, siendo esta la garantía predilecta para la ejecución de contratos estatales, es importante recoger las lecciones aprendidas en el aseguramiento de los megaproyectos, tales como obras de infraestructura de cuarta generación, con el fin de aplicarla para mejorar los procesos de ejecución de los contratos de quinta generación. Es por ello que invitamos a Ángela Munar Martínez, presidente de la Cámara Técnica de Cumplimiento, quien nos compartirá su presentación, lecciones aprendidas para el seguro de cumplimiento en contratos de concesión, condiciones contractuales y perspectivas del sector asegurador sobre el sector de la infraestructura 4G y 5G. Doctora Ángela, bienvenida. ¿Dónde estás? Y recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo funciona? Con el verde adelante. Muy buenos días a todos. Realmente me siento muy complacida de estar aquí con ustedes para hablar de un tema muy importante que me correspondió, como lo pueden ver ustedes ahí, las lecciones aprendidas de todos estos proyectos de infraestructura, específicamente la cuarta y quinta generación que está en este momento andando. La agenda que les propongo, quiero hablar un poco de los antecedentes de las concesiones, porque como dijo la viceministra, hay que construir sobre lo construido y precisamente hay lecciones aprendidas de las generaciones anteriores a las 4G y las 5G. Quiero hablar de los factores que consideramos fueron muy importantes en el desarrollo de las 4G, lo que viene para las 5G, algunas recomendaciones y posteriormente las conclusiones. Respecto de las lecciones aprendidas para el sector asegurador, pues realmente yo me siento muy orgullosa de poder acá, como presidente de la Cámara de Cumplimiento de FASECOLDA, representar a mis compañeros, colegas y amigos que pertenecemos a la Cámara de Cumplimiento para hablar y compartir con ustedes sobre estas reflexiones. Porque pues definitivamente el seguro de cumplimiento, que es un seguro que realmente a mí me apasiona de manera profunda y que llevo más de 20 años trabajando en él y como dice el título del seminario, nos ayuda a construir país. Y es un seguro en general, como decía el doctor Miguel, los seguros relacionados con la construcción son muy importantes porque además de ayudar a mitigar los riesgos, específicamente el seguro de cumplimiento es un habilitador. Y remarco aquí la palabra habilitador porque finalmente nosotros ayudamos a construir país cuando facilitamos la emisión de las pólizas. Efectivamente existen otros mecanismos de cobertura, pero claramente sabemos acá que el seguro de cumplimiento es la herramienta o el mecanismo que más utilizan los constructores cuando van a asegurar sus proyectos. No solo porque no les afecta sus cupos de endeudamiento, porque pues en estos momentos cuando ellos van a desarrollar los proyectos lo que necesitan son flujos de caja. También somos un aliado en el acompañamiento desde la estructuración de los proyectos y durante toda la vida del proyecto. Somos un aliado, como vamos a ver, en las dificultades o los retrasos que, como comentaba la viceministra, se han presentado. Ya hablar de los beneficios de la cuarta generación de concesiones, pues ya los mencionamos. Definitivamente le ha cambiado la cara al país estos últimos proyectos. Estamos haciendo vías más seguras para los ciudadanos, estamos apoyando la competitividad del país cuando generamos vías que conectan los centros de producción que están al interior del país con los puertos. Entonces, pues definitivamente los beneficios son todos, ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto, más negocios, más servicios exportados, entonces pues definitivamente los beneficios en la inversión de infraestructura y más en estos momentos cuando estamos saliendo de una pandemia y todos los proyectos que se comentaban ahora pues han ayudado definitivamente a jalonar la economía. Pues ya
con esto que les acabo de señalar respecto de las perspectivas de cómo lo vemos nosotros como sector asegurador frente a estas obras de infraestructura, pues ahí más o menos me dice spoiler porque pues definitivamente como el enfoque que le voy a dar es completamente positivo, hay cosas que mejorar. Estos proyectos de infraestructura de 4G sufrieron algunos retrasos, como por ejemplo en el tema también de los cierres financieros, pero más que por una falla en la estructuración de los proyectos, obedeció por un efecto rebote, un riesgo reputacional, por ejemplo, cuando los contratistas o los concesionarios estaban haciendo sus cierres financieros, justo hubo un riesgo reputacional que por efecto rebote, como comentaba, pues terminó retrasando los procesos de los cierres financieros, pero en realidad creo que no era relacionado con una mala estructuración de los proyectos. Pues la cuarta generación de concesiones lo que busca es cerrar esa brecha en construcción de carreteras que tenía el país. Vimos cómo en un solo paquete de concesiones se ha construido más de lo que se construyó prácticamente en 20 años de la primera, segunda y tercera generación de concesiones. Para los antecedentes quiero también hablar de lo que fue la primera, segunda y tercera generación de concesiones, porque la historia de las concesiones en Colombia es una historia joven, es una historia de 30 años. Las concesiones llegan a Colombia a través de la Ley Primera de 1991, sí, Ley Primera de 1991, donde crea la figura de la concesión, con el objetivo de vincular al privado en la estructuración y financiación de las carreteras. No obstante, digamos que en esa primera concesión o primera generación de concesiones, si bien es cierto, el privado ya empezó a poner capital, también el Estado le entregaba anticipos. Entonces, de alguna manera, el Estado también era, pues era un vehículo necesario para la estructuración de esos proyectos. No había un esquema claro para resolución de conflictos, no había un esquema de distribución de riesgos, entonces se convirtió, digamos, de alguna manera en un esquema que incentivaba que los proyectos duraran más. No había un plazo de ejecución límite, entonces pues el privado de alguna manera no tenía ese incentivo en terminar la obra de una manera pronta, pues porque finalmente no tenía una carga de deuda tan alta. Ya en la segunda generación de concesiones se involucra un esquema de resolución de conflictos y en la tercera generación de concesiones se hace un esquema de distribución de riesgos. Entonces, como ustedes ven, la cuarta y la quinta generación de concesiones tiene también una historia que le ha dejado unas lecciones aprendidas al gobierno que finalmente pues llevaron con éxito a pesar de las dificultades que comentaba la viceministra, las dificultades con el tema del COVID que de alguna manera también nos impactaron, tenemos un buen porcentaje de ejecución, pero pues definitivamente también son el resultado de esas lecciones aprendidas de una primera, segunda y tercera generación de concesiones. Aquí sencillamente para traer unos datos y repasar lo que fueron las concesiones previas, la primera generación de concesiones estuvo constituida por 9 concesiones que no se enfocaron en la construcción de carreteras nuevas, sino en la rehabilitación y mantenimiento de carreteras existentes. La segunda generación de concesiones estuvo marcada por un proyecto que intervino 470 kilómetros de vías y la tercera generación de concesiones estaba constituida por 14 concesiones que incluyen más de 3.557 kilómetros. Aquí ese plan ambicioso, ¿verdad?, de construcción de carreteras nuevas y de mejoramiento de las existentes fue a través de la cuarta generación de concesiones. Entonces, finalmente, en cuanto al tema de los antecedentes, señalar que todo es construir sobre lo construido y todas nos han dejado unas lecciones aprendidas que hoy vemos ya plasmadas en esta cuarta generación de concesiones. Bueno, con base en esos antecedentes, ¿qué cambios se introdujeron en la cuarta generación que hicieron viables los proyectos? Yo me voy a enfocar en 5 aspectos importantes: los cambios regulatorios, los cambios y el fortalecimiento institucional, la estructuración financiera que tuvieron esos proyectos, la estandarización de pliegos y contratos y la fórmula de terminación de los contratos. En el aspecto regulatorio, el gobierno abonó el camino para poder tener con éxito y llevar, digamos, a un feliz término lo que fue la estructuración de estos 4 proyectos, de esta cuarta generación de concesiones.
con la promulgación o con la emisión de dos leyes que fueron fundamentales y que fueron el vehículo que facilitó la celebración de esos contratos. La primera es la Ley de Asociación Público-Privada, que es la Ley 508 del 2012. Como se dan cuenta, pues fue previa y fue precisamente con el propósito de crear ese camino. Y aquí, digamos que en términos generales, hay algo que destacar importante de la ley de APPs, y es que crea a las APPs como un vehículo de inversión de capital. Por eso vemos nosotros en las estructuras plurales que estuvieron participando y que finalmente resultaron adjudicadas de las 4G, no solo a los constructores, no eran proyectos dedicados únicamente para el sector de construcción, sino vemos dentro de esas estructuras plurales o SPVs a fondos de inversión, porque finalmente las APPs eran eso, vehículos de inversión para financiar estos proyectos de infraestructura. Vemos también, para resaltar de esta ley de las APPs, que se mejoró todo el tema de los estudios previos, la estructuración técnica, la estructuración ambiental, legal y financiera. De hecho, los contratos tienen apéndices específicos para tratar estos temas. Se crearon criterios para identificación, distribución y retribución de los riesgos, como se señalaba ahorita por parte de la viceministra, asignándolos a quienes tengan mejor capacidad de atenderlos. Se incluye el desembolso por retribuciones, me voy a referir a esto un poco más adelante, que es la figura de las unidades funcionales, y se incorporan nuevas reglas para la solución alternativa de conflictos que están efectivamente definidos así dentro de los contratos. Entonces, con esta ley de las APP, pues se crea ese camino. Luego, en el 2013, se emite la Ley de Infraestructura o la Ley 1682, que también tiene un aspecto fundamental a destacar, y es que señalan que estas APPs o estos SPVs son verdaderas personas jurídicas con vida propia, independiente de los miembros que la conforman. Y eso fue muy importante para poder lograr el aseguramiento también de estas vías. Entonces, tanto en la ley de las APPs, creándolas como un vehículo de inversión, y con la ley de infraestructura, considerando a los concesionarios como verdaderas personas jurídicas, pues fueron cambios determinantes. Adicionalmente, como señalaba, se creó el concepto de unidades funcionales. ¿Y qué significa? Como su nombre lo indica, es que los proyectos están, digamos, divididos por unidades que realmente pueden entrar a prestar servicio una vez esos tramos son construidos y son funcionales para el país, para los usuarios. Y en esa misma medida se le empezó a pagar a los concesionarios. Otro punto importante en las 4G es que se consideró que es obligatorio la jornada de las 24 horas, los 7 días de la semana para los concesionarios. Se hacen unas reglas para que las entidades territoriales puedan tener armonía en lo que tiene que ver con los intereses en la ejecución de los contratos, las entidades nacionales con las entidades territoriales. Se impulsa y se fortalecen los mecanismos de resolución de controversias, y se enfatiza mucho en lo que tiene que ver con las licencias ambientales y el régimen de negociación de los predios. Bueno, se abonó el camino desde el punto de vista regulatorio y también se abonó el camino desde el punto de vista institucional, con la creación de dos entidades especializadas para dar o para hacer, digamos, ya plasmar ese interés del gobierno en la estructuración de las 4G. Y se da pues con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura o ANI, que pues como su nombre lo indica, tiene la especialización de planear, evaluar, estructurar y finalmente ejecutar o llevar a cabo las licitaciones para poder hacer realidad estas iniciativas privadas. Y se crea la Financiera de Desarrollo Nacional, que es la encargada de incentivar la financiación y realmente funge como una intermediaria del mercado financiero con el propósito de obtener recursos y que hagan banqueables los proyectos. Entonces, definitivamente, tanto esos cambios desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista institucional fueron determinantes para el éxito de las 4G. Desde el punto de vista financiero, también hay cambios sustanciales, y es ya definitivamente el privado en las 4G el que se encarga de financiar 100% de la estructuración del proyecto.
a través de la vinculación de capital privado entre un 25 y 30%, puesto recursos propios de los concesionarios y obtención de deuda en un 70-75%, dependiendo del proyecto. Cuando les señalaba que con la ley de APPs se crean los vehículos de financiación, se hace necesario o aplica o hace completamente clic en la figura del Project Finance. Es una figura ampliamente o necesariamente involucrada en la estructuración de los proyectos de 4G, porque son vehículos altamente apalancados por deuda pública, ¿sí? Y se combina pues tanto el ingreso al Project Finance de capital privado, como lo señalaba, como ese fuerte apalancamiento en deuda. Pero hay una parte, digamos, muy importante de lo que tiene que ver el Project Finance, y es que a diferencia de otros esquemas de financiación, la garantía para los prestamistas no es el concesionario, no son los miembros que lo conforman, no incorporan la mayoría de las veces el capital del privado, sino son los flujos del proyecto los que son realmente garantía para los prestamistas. Entonces, en la medida en que estos proyectos financieramente, vía la remuneración que va a recibir el concesionario del SPV, sean viables, sean banqueables, la garantía para estos proyectos son los flujos para los prestamistas. Las retribuciones al privado se hacen a través de 3 vías, a través de peajes, a través de la explotación comercial y de los pagos que hace la nación. Claramente, en la medida en que, como decía, al concesionario SPV se le empieza a pagar en la medida en que tenga las unidades funcionales, pues esto es un incentivo para que se terminen esas obras rápido, de manera que ya vemos algunos de estos contratos que están 100% ya ejecutados, porque pues definitivamente lo que le interesa en este momento al concesionario es poder tener rápidamente el pago de esas unidades funcionales y empezar a pagar la deuda. Otro factor importante, y en eso la Cámara Colombiana de la Infraestructura ha hecho mucho énfasis, y es la estandarización de los pliegos. Eso definitivamente fue algo que impactó de manera positiva y fue ejemplo en la contratación estatal. Todos los proyectos de 4G, los contratos, las minutas en los pliegos eran exactamente iguales. Eso definitivamente ayudó a tener una sana competencia, minimizar prácticamente los riesgos de corrupción. Y ahí debo resaltar que el sector asegurador, a través de Fasecolda, fuimos muy activos en la estructuración también de esos pliegos. Recuerdo mucho tanto en el capítulo de garantías como de estructura de seguros, como condiciones contractuales y la distribución de riesgos. Entonces, ahí el rol de las aseguradoras a través de Fasecolda fue absolutamente protagónico, y definitivamente tener pliegos tipo genera transparencia y tranquilidad para la banca, en la medida en que se garantiza de alguna manera que la corrupción pues, puede no existir o es prácticamente imposible, porque no se crean condiciones que favorezcan a determinados concesionarios. Ya entrando a las 5G, que estamos en este momento viendo ya cómo se han venido lanzando estas concesiones, es importante señalar que todos estos aspectos positivos que acabo de señalar se están incorporando en estos contratos de 5G, y con algunas mejoras, precisamente para superar esos retrasos o esas dificultades que, como comentaba la viceministra, se presentaron durante la ejecución de las 4G. Entonces, el esquema de asociaciones público-privadas creadas con la ley del 2012 continúa. Se modifica en la fórmula de terminación, dándole de alguna manera la tranquilidad, o ese es el mensaje que se le quiere transmitir al concesionario, que sus inversiones van a ser tenidas en cuenta dentro de la fórmula de terminación en caso de que ésta sea de manera anticipada. Se hacen unos cambios en los cierres financieros, como vamos a ver, pero también el gobierno quiere que Colombia sea un país más competitivo de cara a los estándares exigidos por la OECD, y también entrar en el gobierno en manera de que las vías tengan una gobernanza social, ambiental social y ambiental regidas por las normas ESG. Entonces, estos proyectos de 5G tienen estas notas características, son más verdes,
buscan más bienestar desde el punto de vista ecológico. Entonces, de cara a cumplir esas normas regulatorias de la OECD y las normas de ESG. Bueno, aquí rápidamente voy a hablar de algunos aspectos que cambian de las 4G a las 5G. En los temas de plazo, en las 4G existía un plazo mínimo de 25 años. En las 5G no hay plazo mínimo, pero sí un plazo máximo, ¿sí? En las 4G, si se alcanza el valor presente ingreso de peaje, puede continuar hasta los 29 años, pero ya digamos que el esquema de remuneración y económico y retribución a la ANI cambia. En las 5G, como les decía, no hay plazo mínimo, pero sí hay un plazo máximo, ¿sí? Máximo 29 años o que se alcance el valor presente de ingreso de peaje, lo que suceda primero. Respecto a la remuneración al concesionario, en las 4G, como indiqué, se le pagaba al concesionario una vez entregada la unidad funcional 100% funcional y con el 100% de la titularidad de los predios. Ya de cara a las 5G se cambia, de alguna manera siendo más benévolo con el concesionario en la medida que se le va a poder pagar al concesionario la unidad funcional parcial, ¿sí? Poder empezar a recibir dinero y ese gap o ese excedente que no se le haya pagado, pues se le remunerará inmediatamente ya la unidad sea completamente funcional. Esto también facilita la bancabilidad de los proyectos porque el concesionario va a empezar a recibir su ingreso cuando ya pueda entregar unidades funcionales con unos avances importantes. En el cierre financiero también hay unos cambios importantes. En las 4G estos cierres financieros debían ser contratos firmados, así se acreditaba el cierre financiero, dentro de los plazos establecidos en cada uno de los contratos. En las 5G se permite hacer cierres financieros con compromisos de los bancos o prestamistas, con un compromiso ya de entrega en promedio de 9 meses ya del contrato en firme. Entonces también hay una flexibilidad en las 5G respecto de los cierres financieros. La gestión predial en las 4G, se me olvida pasar, perdón. La gestión predial en las 4G es el concesionario tenía la obligación o tiene la obligación de obtener el 100% de la titularización de los predios. Y como vamos a ver, hemos tenido unas experiencias muy positivas en su gran mayoría, hay algunas recomendaciones en este punto. Pero en las 4G, el 100% de la titularización de los predios tenía que cumplirse por parte del concesionario. En las 5G se incluyen mecanismos para acreditar la terminación, porque recuerden que comentaba que para que se le pagara al contratista, tiene que entregar la unidad funcional 100% funcional, pero adicionalmente tenía que contar con ese 100% de la titularización. En la 5G puedes recibir el pago con entrega parcial de obra de la unidad funcional y sin tener que contar con el 100% de la titularización de los predios. Ahora, ya para enfocarnos en las lecciones aprendidas de las 4G, vemos desde el punto de vista predial que la expropiación pues definitivamente continuó teniendo algunos inconvenientes porque los tiempos de duración de los procesos de expropiación no casaban con los tiempos establecidos para las obligaciones de los concesionarios para cumplir con esta obligación contractual. No se hizo el mecanismo, o la ANI no utilizó el mecanismo de expropiación administrativa, pues, si lo hizo de manera muy mínima, teniendo la posibilidad de hacerlo, de manera que esto generó retrasos importantes en la ejecución de las obras. La negociación con predios complejos, no hay plazos legales para los trámites ante entidades intervinientes. Entonces, los plazos finalmente con terceros no casaban con lo que tenía que cumplir el contratista desde el punto de vista de lo acordado contractualmente. En la parte social, hoy por hoy vemos que la situación de orden público pues, no ha sido ajena a los proyectos se han visto afectados por situación de orden público. En algunos casos, las comunidades han rechazado la construcción de las vías, han rechazado la instalación de los peajes. Las consultas previas, no hay un tiempo máximo para la realización del procedimiento de consulta previa, ¿sí?
y no existe un registro unificado cartográfico de etnias. Entonces nos decían algunos contratistas, mire, cuando nosotros hicimos el análisis teníamos identificadas comunidades en el trayecto de vía, pero de repente y por arte de magia empezaron a aparecer comunidades gitanas, comunidades de todo tipo en el trayecto que tenía que cumplir con la consulta previa y pues finalmente terminó retrasando la ejecución del proyecto. También los hallazgos arqueológicos. Definitivamente cuando el concesionario se encuentra con un hallazgo arqueológico durante la ejecución del contrato, debe suspender las intervenciones y no hay un proceso, digamos, definido que facilite activar la construcción rápidamente. Entonces, ahí hay un hueco importante que es necesario definir cómo se podría manejar de una manera más eficiente cuando se encuentren estos hallazgos arqueológicos que en realidad suelen ser algo frecuente. Desde el punto de vista ambiental, el tema de las demoras de las respuestas de las entidades encargadas de emitir las licencias ambientales también ha afectado el avance de los proyectos o generó algunos retrasos. Hay ausencia de estudios ambientales adecuados que le permitan al concesionario de alguna manera prever exactamente cuánto puede llegar a durar el proceso. Como señalé, la demora de la ANLA, que es la Autoridad Nacional que otorga las licencias ambientales, o el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuando se encuentran, por ejemplo, zonas con veda, no hay una regulación o unos términos que le indiquen a estas entidades cuánto pueden demorarse para el levantamiento de estas vedas. Y pues definitivamente si estas vedas lo que buscan es permitir el cambio del uso del suelo para hacer posible la realización de los proyectos. Desde el punto de vista legal, quiero referirme a dos puntos, al tema de los precalificados, la precalificación de los proponentes y los contratos estándar rápidamente, que ya me había referido a ellos, ya se me está acabando el tiempo. Desde el punto de vista de precalificación fue una figura realmente positiva porque facilitó la selección objetiva de los contratistas precalificados, de manera que tanto teniendo contratos estándar y teniendo unos contratistas previamente precalificados para nosotros como aseguradoras que somos expertos en riesgos, se facilitó ese análisis de estos contratos. Hubo un diálogo permanente de la ANI con estos precalificados y los que finalmente quedaban precalificados tenían el interés real de ganarse los contratos. De pronto, puntos a mejorar, la restricción a que era máximo 10 precalificados, que si esos que se habían precalificado se querían de pronto cambiar los porcentajes de participación en los que habían sido precalificados o involucrar un nuevo concesionario o un nuevo miembro dentro de esa asociación, si tenía un porcentaje mayoritario no se puede. Entonces, digamos que ahí podría encontrarse unas oportunidades de mejora importantes. Ya me referí al tema de los contratos estandarizados, pues definitivamente son mejores prácticas a nivel internacional, garantiza la transparencia para los prestamistas y para la banca. Se crea o se establece la figura del patrimonio autónomo, lo que también genera confianza tanto a la ANI como a los inversionistas. Puntos a mejorar, tal vez los requisitos de escrituración en los temas prediales y la fórmula de terminación anticipada, que si bien se le quiere dar la tranquilidad al concesionario de que su inversión va a ser tenida en cuenta dentro de la fórmula de terminación, todavía existe un poco de incertidumbre frente a la valoración subjetiva de esas inversiones. Recomendaciones que quiero dejar acá para los próximos proyectos, definitivamente seguir contando con la participación del sector asegurador a través de Fasecolda. Como señalé, nosotros somos habilitadores de estas importantes obras de infraestructura, somos habilitadores del desarrollo del país. Nosotros nos sentimos realmente felices cuando vamos a visitar las obras y vemos que gracias a nuestro apoyo, gracias a que se involucran los seguros, no solo de cumplimiento, sino de ingeniería en el desarrollo de esos proyectos, casi que uno lo siente como de uno. Entonces, es importante que nosotros, como aliados del concesionario, estemos siempre involucrados en la estructuración de los proyectos. Seguir incorporando la cláusula de visibilidad dentro de los proyectos es absolutamente necesario para viabilizar el otorgamiento de las garantías. Es
imposible conseguir respaldo de reaseguro por una sola garantía por un plazo de 20 años, precisamente porque los riesgos sociales, ambientales, regulatorios, políticos que llevan inmersos estos proyectos son cambiantes. Entonces, es necesario que se siga involucrando la cláusula de visibilidad de las garantías, modificar los procesos para compra de predios, modificar de pronto en lo que tiene que ver el decreto 1082 en lo referente al número de precalificados para permitir que el interés o la manifestación de interés de concesionarios en la parte precalificada sea mayor. No sacar al mercado simultáneamente los proyectos, porque eso limita precisamente que varios proponentes queden precalificados para todos los proyectos que saquen y continuar con la estructuración de los proyectos a través de las unidades funcionales. Como ya hemos mencionado a lo largo de las intervenciones, el desarrollo de infraestructura es un motor potente que impulsa la economía y genera bienestar para las comunidades, genera impactos económicos. Entonces, definitivamente el rol que nosotros desempeñamos como aseguradoras es fundamental para poder sacar adelante y contribuir con el desarrollo del país. Muchas gracias.